Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta primera sesión del curso Fundamentos del Trading. Esta es una clase introductoria donde trataremos conceptos básicos y te daremos una breve introducción a este mundo del trading. Los voy a dejar con Antonio, él se va a encargar de la primera parte de la presentación y luego hacia el final de la clase yo me voy a encargar de toda la parte práctica y ejemplos prácticos de lo que vamos a tratar el día de hoy. Así que bueno, los dejo con Antonio. Bueno, hola, vamos a ver entonces la primera parte acá de Fundamentos del Trading, tal y como mencionó él. Vamos a ver la siguiente lámina. Acá, bueno, rápidamente para destacar que esta data no representa ningún tipo de indicación de ninguna recomendación, sino es para efectos ilustrativos de mentoría o de enseñanza. ¿Okay? Todo esto son ejemplos para simplemente ilustrar cómo se hacen las cosas. Bueno, revisemos la agenda. Vamos a revisar un momento la agenda que vamos a tener el día de hoy para esta clase introductoria. En primer lugar, vamos a hablar de por qué la bolsa o por qué las empresas acuden a la bolsa, cómo opera la bolsa y a través de quién, y qué es un broker o intermediario, que es una plataforma de trading. Vamos a ver un ejemplo de una plataforma de trading móvil, así como una plataforma de trading de desktop y, por supuesto, cómo se utiliza a bastante grosso modo. Luego vamos a hablar de definiciones de compra y venta de acciones. Seguidamente le vamos a hablar de la lista de observación. La lista de observación es un mecanismo para monitorear un número de acciones reducido con el propósito básicamente de identificar algún candidato a entrar en ese momento. Y voy específicamente a destacar algunos conceptos que son importantes que entendamos una vez que comencemos a monitorear cualquier tipo o cualquier grupo de acciones. Seguidamente hablar de qué son los índices financieros. Vamos a cubrir el Standard & Poor's y el Nasdaq y qué representan los mismos. Y por último, el punto 7 y 8, que es el Day Trading y que es el Swing Trading, de la mano con ejemplos, van a ser los dos puntos que él iba a cubrir con bastante detalle, ejemplos prácticos para ilustrar el objetivo de lo que queremos lograr acá. Muy bien, vamos entonces a la siguiente lámina. Bueno, ¿por qué las empresas acuden a la bolsa? Hay dos razones esenciales. Una empresa tiene un modelo de negocio determinado, puede lograr el financiamiento a través de la banca, en algunos casos participación privada por una tajada de lo que sería la empresa, pero llega un momento en que la expansión se hace indispensable y uno de los mecanismos más eficientes es precisamente financiar o emitir acciones con el objetivo de financiar las operaciones y crecer. Pero además de esto, permite a los empleados de la empresa tener un incentivo adicional de manera de que estas personas se vean motivadas al tener acciones que de alguna forma los hace dueños también de la participación del crecimiento y por supuesto eso ayuda a atraer talento esencial para el crecimiento de la misma. Entonces, en resumen, buscamos financiar una empresa, buscamos dividir de alguna forma, democratizar o darle opción a los empleados para que tengan acciones y por supuesto permitir que los empleados y los directores y demás sean parte del crecimiento y de su motivación para que continúen creciendo esta empresa. A la medida que la acción suba de precio, estos empleados se van a ver mejor compensados, ¿no? Ahora, para que una empresa cumpla un IPO o lo que es Initial Public Offering, que viene a ser para iniciar este proceso, un proceso que puede durar de 14, 15 meses y hasta 24 meses, bastante riguroso, en donde básicamente se contratan bancas de inversión. La empresa como tal tiene que pasar por una serie de auditorías, una serie de requisitos. Una vez que los cumple y que sale ya a la bolsa, la empresa tiene la obligación de mostrar sus resultados financieros. Tiene que decir cuánto ganan los directores, si les asignó algunas acciones nuevas, cuánto logró en ventas, cuánto fue su crecimiento, etc. Tiene que buscar y garantizar la transparencia para que el inversionista esté al tanto de toda la información y así pueda decidir si invertir o no en la misma. Una vez que esto se da y la acción pasa a cotizar en bolsa, básicamente las instituciones compran las acciones iniciales estimadas a un precio y las mismas se llevan al mercado secundario a través de los brokers en línea, dependiendo de dónde esté listada, en cuál de los exchanges. Y en ese caso, entonces, el inversionista puede comprar y vender de manera continua. Este sería el proceso, digamos, tradicional. Si una empresa, por ejemplo, está valorada en $1.000.000 y emite 1.000 acciones, vamos a suponer, cada acción podría costar en este caso $1.000. $1.000 por 1.000 acciones sería $1.000.000. Así es como sale al mercado y así establecen el valor inicial. Obviamente, estaríamos hablando más bien de una empresa de $1.000.000, probablemente emitiría unas 100.000 acciones y el valor de la misma unos $10. Típicamente las empresas buscan valorarse
en montos mucho más accesibles para que el inversionista de a pie o el inversionista detallista pueda comprarla. Bueno, pasemos a la siguiente lámina. Muy bien, ¿cómo operan a partir de ese momento? Básicamente tenemos compradores, aquellos que creen que la acción va a subir de precio. Si la acción, por ejemplo, está en $30, la compra con el objetivo de, por ejemplo, hacer $2 por acción, o lo que sería aproximadamente un 7% de ganancia. Ahora, ¿cómo lo hace el comprador? Va y coloca el número de acciones. Vamos a suponer que compró 100 acciones, la va a comprar a $30, va a darle buy, comprar esta acción determinada, lo hace a través de un broker. El broker viene a ser un intermediario, él mismo facilita la transacción entre el comprador y vendedor a través del exchange. El exchange es la casa de bolsa donde la acción se encuentra. Compra, machea a un comprador con un vendedor y se da esta transacción por una comisión determinada. El vendedor, por supuesto, opera de la misma forma, ya la vende a 30 pensando que la acción no va a subir mucho más allá, a lo mejor la compró en 28 y ya logró su ganancia de $2. Entonces va al broker, que viene a ser una plataforma digital, una especie de banco donde te va a mostrar que tienes esas acciones, le vas a decir sell o vender, le vas a colocar el precio y va a entrar a través del broker y va a ir al exchange y la va a matchar con alguien que esté dispuesto a comprarla en ese momento. Así de sencillo funciona entonces la bolsa de Nueva York. Muy bien, vamos a seguir adelante. Entonces, ¿qué criterios tenemos para seleccionar un broker? Ante todo, y muy importante, dependiendo de donde tú vengas, en mi caso soy venezolano, resido en Dubái, tengo ciertas limitantes con algunos brokers en los Estados Unidos. Por ejemplo, TD Ameritrade no me permite abrir una cuenta, pero TradeStation lo hace. Yo básicamente opero con TradeStation e Interactive Broker. Tu nacionalidad y dónde residas puede impactar. Si eres residente de España, y básicamente puedes usar cualquiera de los brokers disponibles en Estados Unidos. Si eres residente de los Estados Unidos, obviamente también. En algunos casos, dependiendo de los países, residente de Colombia, tú puedes utilizar TradeStation. En fin, eso es uno de los criterios importantes. Particularmente yo me guío con, bueno, tanto Eli como yo, nos guiamos por TradeStation o Interactive Broker. Son dos brokers que operan y que nos permiten prácticamente el proceso no solo de admisión, de registro, de una manera bastante rápida. ¿Qué otra cosa buscamos en una plataforma? Que no tenga gastos ocultos, estés muy atento o tienes que estar muy atento cuando vayas a seleccionar el broker, de manera que no vaya a tener que si la plataforma te vale $60 al mes, $70 al mes, nada de eso. Hoy por hoy los brokers son bastante competitivos y te ofrecen todo lo que son plataformas de análisis o de interpretación de resultados de una manera prácticamente directa, de manera que no caigas en ningún tipo de gasto oculto. Tiene que ser solo la comisión. Y las comisiones, por cierto, oscilan entre unos $2.99 y $6.99, no más allá por operación. De manera que la mayoría de las plataformas, TradeStation, Interactive Broker, dentro de ellas, no te piden más allá. Quiero destacar, yo no estoy, ni Eli estamos afiliados a ninguna plataforma, ni recibimos ningún tipo de comisión. Esto es simplemente consejo con base a lo que hemos visto, ¿no? ¿Qué otra cosa es importante? Que ofrezca una buena plataforma móvil. En este caso, TradeStation supera a Interactive Broker. La plataforma móvil de TradeStation es bastante amigable, y en el caso de Interactive Broker, la plataforma desktop o de la computadora es muy buena. Entonces, en ambos casos tienen pro y contra, pero lo importante es que tenga también una plataforma de trading virtual. ¿Qué es trading virtual? Es hacer ejercicios prácticos sin dinero real, o lo que conoce como dinero de papel o dinero simulado, para ir practicando. Hay un proceso de práctica que es indispensable para toda persona antes de comenzar a operar en real. Entonces, estos son los criterios más importantes desde el punto de vista de selección de un broker. Seguimos adelante. Esto es un ejemplo de una plataforma de trading móvil. En este caso, uno coloca la lista de observación de las distintas acciones. En este caso, como puedes ver, tienes diferentes acciones. Acá lo que vas a tener es el lazo, el último valor, el bid o el precio de compra, y el ask, el precio de venta. Y aquí abajo vas a tener el número de acciones. Ahora mismo, porque esto fue tomado en el premercado, la acción refleja una diferencia bastante importante de varios centavos, pero cuando inicia el mercado, todo esto prácticamente coincide. O sea, el precio de compra y el precio de venta es de prácticamente un centavo de diferencia. ¿Qué es lo importante? Una vez que le das clic a una de estas acciones, te permiten ir, aquí vas a tener cierta información, donde dice Summary, que es donde está, te va a mostrar cómo se está moviendo la acción, el rango de precio, el volumen, fíjate, 0, porque todavía no había iniciado el mercado, y Open, que es el valor de inicial. Dos valores clave, el valor de inicio y de cierre
del mercado para una determinada acción. Luego vas a ver aquí noticias asociadas con la acción en caso de que algo ocurra, hay que estar monitoreando eso de cerca. La parte gráfica obviamente se ve con el detalle de móvil, no es tan exacta, sin embargo tus análisis los vas a hacer en la plataforma de desktop más al detalle. Matrix, que simplemente es una función para mostrarte cómo están los compradores y vendedores en función del volumen, y opciones, en nuestro caso por ahora no aplican, pero son otra herramienta básicamente de compra y venta. Entonces, como puedes ver acá, cuando vas a News te va a aparecer cualquier noticia asociada. Es así de sencillo. Lo más importante, al darle trade acá, básicamente tú estás en la capacidad de comprar y vender. Es algo muy sencillo y rápido de manejar, sin mayor complicación. Veamos la siguiente lámina de una plataforma, en este caso sería una plataforma desktop, en la siguiente lámina, en donde básicamente tienes todas las funcionalidades que tiene. Bueno, acá ves la gráfica, obviamente mucho más detalle y más espaciosa. En este caso, esto es TradeStation 10 punto algo. No, perdón, 9.5 es la versión anterior. De hecho, ya está actualizado a 10 punto algo. Y tienes una serie de herramientas gráficas. Tú le das clic allí, te va a permitir graficar. Puedes tener un despliegue de hasta 4 gráficas por lámina. Market Depth, simplemente para ver el movimiento del precio y de la acción y los compradores y vendedores. El escáner, que el escáner viene a ser una especie de lista de observación, que ya vamos a definir en qué consiste la lista de observación, que además te permite tener criterios como alertas en caso que la acción llegue a cierto valor, o que la acción supere los últimos días, o que la acción esté cruzando una media móvil. Todos estos conceptos lo veremos en la clase número 2 de análisis técnico. Hot list, que son la lista de acciones candidatas a comprar, las que más han ganado ese día, las que más han perdido ese día, o las que han tenido alguna noticia relevante, van a estar en la lista caliente, si se quiere. Y luego tenemos, por ejemplo, el Trade Manager, que es donde vas a comprar y vender las acciones, en caso de que para entrar, salir, acá también tienes un análisis, Trade Manager Análisis, que te permite analizar los procesos de compra-venta, cuánto fue tu ganancia, etc. Como puedes ver, hay varias aplicaciones, incluyendo noticias, etcétera, que se pueden ir viendo. ¿Cómo familiarizarse en esto y demás? En nuestro curso anual, nuestro programa anual, nosotros tenemos toda digamos, incluso webinar, o simplemente te puedes ir a la página del mismo, en este caso TradeStation, en YouTube, y te va a mostrar cómo opera básicamente la plataforma, este tipo de plataforma. Bueno, esto es entonces un ejemplo de una plataforma en donde ya tú tienes mucho más herramientas de análisis que te van a permitir tomar una mejor decisión. ¿Cómo funciona el proceso? Tu análisis lo haces en una plataforma, como en este caso, y puedes usar la herramienta móvil para monitorear, comprar y vender ya una vez hecho el análisis. Muy bien, comencemos a hablar de algunas operaciones que son esenciales entender antes de incluso ir más allá al detalle, ¿no? Entonces, ¿cómo se compra en la bolsa? Básicamente le puedes dar a buy o a sell, así de sencillo. Una vez que le das buy, le tienes que colocar, como ven en este ejemplo, buy el número de acciones, por ejemplo, 100 acciones de CLF, que es una acción, en este caso, minera de hierro. Price limit quiere decir a ese precio o menor. Cuando tú le colocas price limit, la acción va a entrar o te la va a comprar solo si la acción vale 808 o menos. Si le colocas el mismo concepto, buy 100 acciones de CLF a market, que es la segunda opción, básicamente él va en ese momento a ver cuál es el valor menor que está disponible en el mercado y la va a comprar. ¿Cuándo comprar en price limit? Cuando uno sabe que la acción está a un determinado objetivo y ese es tu valor de entrada. ¿Cuándo comprar en market? Cuando uno está decidido a entrar en una acción de rebote para evitar que suba. Supónganse que subió a 809 y no pudo comprar, a lo mejor yo le doy ahora compra 809 y no me deja y prácticamente me voy a perseguir la acción. Cuando ves que la acción está rebotando y va muy rápido, hay que comprar en market. Cuando ves que la acción está moviéndose normal y no está teniendo movimientos importantes, se le da price limit para obtener el mejor precio posible en todo caso. Lo mismo a la hora de vender, en este caso tienes un ejemplo, sell 100 acciones de Snap a precio de market. Simplemente te va a vender en el momento en el mercado. ¿Cuándo sales a vender el mercado? Cuando básicamente tiene algún movimiento muy fuerte, sobre todo en la dirección contraria, que quieres evitar que la acción caiga más allá. Si tú le das, por ejemplo, sell en 15.84 price limit, y la acción bajó a 15.83, no te la va a vender. Entonces, ¿qué puede suceder? Que la acción continúe cayendo y tú te veas atrapado sin poder vender tu acción al precio en ese momento. Entonces, cuando necesitas ejecutar algo rápido, que te asegures que la ejecución se dé, le tienes que dar market. Y cuando puedes darte el lujo, por ejemplo, tu objetivo, entraste en 15 y vas a salirte en 15.40, y tu objetivo es este, le puedes colocar price limit para que te garantice la venta a este precio.
y eso te va a asegurar entonces que logres esos 40 centavos que estás esperando. Bueno, entonces estas son las dos operaciones más importantes, comprar y vender, una a través de o el límite de precio y la otra a través de margen. Muy bien. Además de comprar y vender, es decir, si yo compro cuando una acción sube para venderla luego ganar algo de dinero, yo puedo también hacer compras al corto. Las compras al corto son un mecanismo en donde yo pido prestado la acción al broker. Es decir, yo voy al broker y le digo, bueno, préstame 100 acciones de Snap. En ese momento valen un valor determinado, vamos a suponer 15.85. El broker me las presta, si las tiene disponibles, en algunos casos no, pero si las tiene disponibles, él me presta las 100 acciones. Él toma el colateral y en mi cuenta van a aparecer menos 100 acciones de Snap. ¿Qué va a suceder? Yo las pedí prestado con la intención de que la acción baje más. Vamos a suponer que yo pienso que va a bajar hasta 15.50. Y una vez que llegue a ese número, producto de mi análisis, por supuesto tuve que establecer que la acción va a caer, que está mostrando debilidad, etc. Una vez que llegue a ese valor, yo salgo y la compro. Le doy buy to cover, que es básicamente salir a comprar la acción para devolvérsela al broker. En ese momento, yo prácticamente, en vez de ser menos 100, pasa a ser más 100, cancela y le devuelvo las acciones al broker. Obviamente, como las compré a 15.50 y yo las había pedido prestado en 15.85, logré quedarme con 35 centavos de ganancia. 35 centavos de ganancia por 100 acciones, en este caso serían $35 menos la comisión. Entonces, básicamente, el concepto de comprar al corto es pedir prestado la acción a un precio determinado con el objetivo de que la misma caiga y una vez que cae, yo la salgo a comprar al mercado, se la devuelvo al broker y me quedo con ese delta. En pocas palabras, nosotros no solo ganamos dinero cuando la acción sube de precio, sino podemos ganar también dinero cuando la acción cae de precio. Obviamente hay que tener el análisis y el racional de por qué esto va a suceder. Muy bien, vamos entonces a ver las dos operaciones que se pueden hacer ya con más detalle. Una es sell short, que es cuando yo voy a pedir prestada la acción, le digo, bueno, dame para comprar esta acción, básicamente préstame la acción, es decirle sell short, me presta esas acciones. Le digo, por ejemplo, 300 acciones de Snap, entonces me va a prestar 300 acciones de Snap y le tengo que decir el precio, obviamente. En este caso, 15.87, bueno, acá ya tenemos un ejemplo con 200 acciones y cuando salgo a comprarlas para devolverlas, yo le doy buy to cover y le puedo dar o limit o le puedo dar market. De nuevo el mismo razonamiento. Limit me va a comprar la acción solo al valor que esté o por debajo. Si le coloqué limit, por ejemplo, 15.50, si la acción está en 15.51, no me la va a comprar. Hasta que caiga 15.50, no me la compra. Y si le digo market, me la va a comprar al mejor precio disponible en ese momento. Entonces, sell short las 200 acciones, la acción cayó de precio, por decir algo, a 15.50, y le di buy to cover y logré capturar de vuelta esas acciones para devolvérsela al broker y me quedé con el delta. Si el delta en este caso fue 37 centavos, por 200 acciones fueron $74, menos las comisiones, por supuesto. De esa forma yo gano dinero cuando la acción cae de precio. Muy bien, seguimos entonces. Vamos a ver entonces ahora lo que es una lista de observación y la importancia. Una lista de observación típicamente está compuesta por un número de acciones. El número varía. En líneas generales, la recomendación para ti que estás comenzando es que tengas no más allá de 6 a 8 acciones. Puedes llevarla a 10 en la medida que tú vas madurando tu concepto, puedes llevarla mucho más. En realidad, ¿qué es la lista de observación? En el universo del mercado, que tenemos más de 7.500 acciones, tú quieres simplemente monitorear un número reducido de acciones para poder seguirlas, entenderlas cómo se comportan, entender su personalidad, o dicho en otras palabras, cómo obedecen a las diferentes noticias del mercado, si el sector está subiendo, cómo sube, si el sector está bajando, cómo está bajando, cuánto sube y baja, cuál es su rango de precio, de movimiento, cómo se comporta al principio del mercado, que es cuando abre el mercado, cómo se comporta hacia el mediodía, cuando hay la hora del almuerzo, cómo se comporta hacia el cierre. En fin, tú vas aprendiendo de esta acción. El aprender te va a permitir entender o identificar patrones recurrentes, patrones que se repiten y que te dan oportunidades para entrar en la acción. En los ejemplos que vamos a ver ahora, Eli le va a explicar, van a ver cómo uno puede identificar, por ejemplo, patrones recurrentes. Entonces, hay una mayor probabilidad de que mi aprendizaje se acelere de una manera notoria si yo me enfoco en un número reducido, tal vez de 6 a 8 acciones, incluso a 10 en el peor de los casos. Es decir, tener un número reducido que lo voy monitoreando, obviamente, con el objetivo de aprender de estas acciones y en función de cómo se comporten, yo voy a ir utilizando los patrones recurrentes o identificando patrones de alta volatilidad o de alta ganancia, digámoslo así, patrones de alta probabilidad de que se den.
Entonces, esta lista simplemente puede contener algo de diferentes sectores o grupos de acciones dependiendo de lo que mejor se adapte a ti. Por ejemplo, si tú eres una persona muy tecnológica, tú puedes tener acciones como Apple, Facebook, Snap. Si eres una persona a lo mejor que trabajas digamos, el sector de detallista o de compra y venta de ropa, tú puedes, por ejemplo, colocar a Macy's, Abercrombie Fitch, Adidas, Nike, en fin. Tú puedes buscar acciones que se adapten a tu estilo de vida y que tú entiendas el modelo de negocio que tienes. Eso es la recomendación número 1 que hacemos. Por ejemplo, todos conocemos de qué es el cobre o qué es el hierro, podemos buscar acciones mineras, podemos entender, leer un poquito, eso nunca va a estar de más para entender los fundamentales, que lo vamos a ver en la clase 3, y el movimiento técnico, que lo vamos a ver en la clase 2. En fin, la lista de observación se puede ir modificando. Si yo tengo, por ejemplo, un mercado fuertemente alcista, yo busco acciones fuertes a la alza. Si el mercado de repente cambia de dirección, y vamos a ver en unos minutos qué quiere decir esto, sino que ahora hay un mercado débil, yo busco acciones que sean más débiles, es decir, puedo modificar mi lista de observación, incluso puedo ir actualizándola conforme vea nuevas acciones que me parezcan mejor. Eso sí, debo tener cierta consistencia y enfocarme en las mismas para lograr sacarle el mayor provecho a la lista de observaciones. Si yo no tengo un número limitado y me aprendo cómo se funcionan estas acciones, básicamente voy a estar todo el tiempo perdido, desenfocado. La palabra clave aquí es enfocarse, tener un número reducido que te permita identificar y aprender cómo funciona la personalidad de la acción, cómo obedece su comportamiento. Muy bien, seguimos adelante entonces y vamos a ver aquí un ejemplo de lo que sería la lista de observación, básicamente en este caso es en TradeStation, y como puedes ver aquí, tenemos varias terminologías que queremos repasar contigo para que se te haga bastante más fácil. En principio, esta lista de observación un poquito, digamos, nutrida, pero de nuevo, y quiero insistir, tú puedes irte con 6 a 8 acciones, no tienes que hacer un número bastante exagerado. En mi caso en particular, bueno, aquí puedes ver sector de los metales, estas 5 primeras son acciones de metales, de hierro y cobre. Allí vas a ver un concepto que es el bid o lo que ofrecen los compradores por el valor actual de la acción. El ask es lo que los vendedores están pidiendo. La diferencia entre el bid y el ask, que viene a ser un centavo, se conoce como el spread. Es decir, mientras una acción tenga más volumen, en este caso el mercado estaba prácticamente por cerrar, mientras una acción tenga más volumen, el spread típicamente es más corto. Y ese es el tipo de acciones que te vamos a recomendar. Una de las recomendaciones es que tenga volumen mínimo transado o número de acciones que se transen en un día superior a los 500,000 o a 1,000,000 para que la acción tenga un spread bajo y así tú evites perder en comisiones o perder, digamos, en cuanto al spread. Imagínate que una acción vale 20.10 y su precio de compra es 20.20. Esos 10 centavos lo vas a perder cuando la compras y lo vas a perder cuando la vendas. Esos 10 centavos vienen a ser un 0.5%, en total un 1%, porque el spread no era pequeño. Entonces, lo importante es buscar acciones con alto volumen que tengan bajo spread. ¿Qué otra cosa vemos acá? Bueno, acá vemos el net change o la variación con respecto al precio del día anterior. En este caso, la acción ha subido 3 centavos con respecto al día anterior. Y luego vemos el porcentaje, muy importante como medida de referencia. Buscamos acciones que se muevan en un día en un 3% para que sean candidatas a day trading. Buscamos acciones que tengan ese tipo de movimientos, sobre todo por debajo de $50, ideales para que nuestras cuentas puedan crecer un poco más rápido. Entonces, porcentualmente es importante. No es lo mismo que una acción suba 50 centavos si vale $100, o sea, 0.5%, a que una acción suba 50 centavos si vale $10, es decir, 5%. Entonces, varía enormemente. Por eso es que tenemos que tener no solo el cambio neto, sino el cambio porcentual. De nuevo, para acciones candidatas a day trading, vamos a buscar acciones que tengan 3% o más de movimiento diario. El high viene a ser el máximo de ese día, punto de referencia. Si la acción está cerca del máximo, quiere decir que la acción tiene tendencia a romper el máximo. Si comparas ese máximo con los últimos 3 a 5 días y la acción está subiendo, es muy importante, te está diciendo que la acción está buscando nuevos máximos, señal de que la acción está a la alza. El low es el mínimo del día, de nuevo un punto de referencia. Si la acción está cotizando, por lo menos miren en este caso, el caso de FCX lleva 27 centavos a la baja, y fíjense que está justo casualmente tocando el mínimo del día, pues fíjense que es 14.44 y 14.45. Es decir, en ese momento la acción está débil. Esa debilidad, si este mínimo es el mínimo de los últimos 3 a 5 días, puede ser una señal de que la acción se esté cansando, razón por la cual tienes que estar muy atento, y si está haciendo mínimos menores, es una acción candidata al corto. Y luego tienen el volumen, que es el número de acciones
transadas en ese día. Y aquí vienen diferentes sectores, vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Bueno, pasemos a la siguiente lámina y ya para cerrar estos conceptos que vimos en la lista de observación que son bastante importantes. Entonces dijimos el bid, precio de compra, as, precio de venta, la diferencia, el spread, el last es el valor de la última transacción realizada hasta ese momento. Vemos la siguiente lámina. Y, por supuesto, el porcentaje en exchange o la variación en porcentaje, el volumen, ya dijimos el número de acciones transadas, high es el máximo del día, 52 week high o el máximo de 52 semanas es el máximo del año. Si una acción está cerca del máximo del año, tiene una tendencia fuerte a la alza, es una buena indicación. Y el low es el mínimo del día, o si tienes un 52 week low, la acción está cercana al mínimo del año. De nuevo, uno mira esto con bastante cautela, porque si una acción está cercana a su mínimo del día, del año, lo que te está diciendo es que tiene una tendencia a la baja. Entonces, estos son valores que siempre vamos a estar monitoreando y que nos van a indicar cómo es el comportamiento de la acción y dónde se encuentra la misma. Muy bien, seguimos adelante. Bueno, ¿cómo determinamos si el mercado es alcista, si el mercado está a la baja, si el mercado es lateral? Básicamente, para poder entender la salud del mercado, nosotros tenemos que guiarnos por sus índices. Ya habrán escuchado del Dow, del Standard & Poor's y del Nasdaq. El Dow es un índice que básicamente se remonta, de hecho es el más antiguo, solamente tiene una desventaja y es que solamente considera 30 acciones. No tiene una representación muy grande. Es decir, a veces el Dow puede ser un poco confuso porque puede estar mostrando una subida cuando en realidad no está representando todos los sectores. Tiene más peso en las financieras, en algunas industriales y algunas tecnológicas. En cambio, el Standard & Poor's, que es el índice que estamos viendo acá, se basa en las 500 acciones más grandes de los Estados Unidos por tamaño de mercado. Es decir, cuando usted agarra una acción, el número de acción que tiene por el valor de esa acción, les va a dar un monto, que es el market cap o el tamaño de mercado de esa empresa. Las 500 empresas más grandes son las que comprenden el Standard & Poor's 500. ¿Por qué esto es importante? Porque acá tenemos todos los sectores de la economía, de manera que si el Standard & Poor's se mueve, representa todos los sectores de la economía. De esa forma, nosotros tenemos un índice pesado en los distintos sectores. Ahora, ¿qué quiere decir sectores y dónde lo vemos? Bueno, antes de continuar, vamos a una página que se llama sectorspdr.com, que esta página simplemente nos va a indicar no solo los distintos sectores, sino las acciones que comprenden cada uno de estos SPDR. Bueno, vamos a tomar un minutico acá y vamos a saltar entonces a sectorspdr.com. Muy bien, entonces acá tenemos la lámina, ¿verdad? La página de sectorspdr.com. Si me posiciono en cualquiera de estos ítems que ven acá, ustedes van a ver, fíjense, si te pones en XLU, por ejemplo, o bueno, XLK, que es donde estoy ahora mismo, es tecnología, XLK tecnología representa el 22% del total. ¿Por qué? Bueno, es el sector tecnológico, es bastante pesado. Si me voy más abajo a XLB, representa las acciones del sector de materiales. Vamos a ver el XLB. Fíjate, el 2.7%. Si me voy, por ejemplo, al XLE, simplemente por cambiar, ¿no? Para ver distintos grupos, en el XLE es el sector energético. Entonces representa un 4,4%. Bueno, ¿por qué uno lo ve y por qué es importante ver los distintos sectores? Bueno, porque la economía típicamente se mueve dependiendo de los sectores. Si bajo un poco acá en esta misma lámina hacia abajo, esta página, perdón, hacia abajo, me voy a encontrar, le puedo dar acá a View Full Sector Tracker y allí voy a poder ver el detalle del comportamiento de los distintos sectores en los últimos, en este caso está el último día, es decir, el viernes o los últimos 5 días, si quisiera ver el comportamiento de cómo ha estado el mercado o en el último mes, etc. Vamos, por ejemplo, a colocar como referencia el último mes, ¿verdad? Aquí un mes. Y fíjense que les va a mostrar el mercado, básicamente, cómo el sector, todo el mercado se ha movido. De hecho, el último mes ha habido corrección. El Standard & Poor's ha estado en terreno negativo, como pueden ver que es el primero que tienen aquí arriba. Es decir, el último mes el Standard & Poor's ha caído un 2,88%. ¿Cómo ha sido la mezcla o el cambio de los diferentes sectores? Bueno, el de comunicación, este caso de Facebook, Snap, etcétera. El de consumo no dispensable, el de consumo dispensable, que típicamente es un sector defensivo, razón por la cual está levemente positivo. Estos 3 sectores que ven en positivo son sectores defensivos. Cuando el mercado cae, típicamente real estate,
utilities, que real estate es todo lo que es referente a manejo de rentas, etcétera. Utility, que es referente a manejo de las aguas, digamos, la basura, las aguas servidas, la electricidad. Son negocios mucho más constantes, mucho más estables, que no tienen esos vaivenes de la economía. Y por supuesto, consumer staple es el consumo necesario, que bueno, a pesar de cualquier crisis, el consumo necesario siempre va a ser necesario, ¿no? La gente va a tener que comprar, va a tener que ir al mercado, etc. Pero si me ubico en cualquiera de ellos, vamos a suponer que nos coloquemos en el de tecnología y le doy clic allí, me va a mostrar todas las empresas del sector tecnológico. Vean acá a su mano derecha, todas las empresas del sector tecnológico y el peso que tiene la misma. Aquí pueden ver, por ejemplo, Apple, 16,90% del índice, porque representa un peso importante del sector tecnológico. Obviamente, una empresa de las más grandes en cuanto a capitalización de mercado. Y luego acá van a ver el cambio que ha tenido la empresa en los últimos, en este caso en el último mes. Entonces, de mayor a menor. Típicamente, ¿qué buscamos? Buscamos empresas en determinados sectores que tengan el mejor comportamiento en el sector. Esas son las empresas líderes o las más fuertes. Indistintamente que el mercado esté cayendo, estas empresas pueden aguantar más. Eso puede ser un criterio de selección. En fin, cualquiera de los sectores que le demos acá clic, nos va a mostrar las empresas en ese sector y cómo es su comportamiento y su peso. Bueno, con esto vimos entonces esto. ¿Por qué es importante? Porque el sector representa el movimiento de todas las acciones que están dentro del mismo. Entonces es importante que nosotros, si vemos que un sector energético está a la alza, buscar acciones energéticas y entrar a la alza. De alguna forma en la dirección del movimiento del río, si se quiere. Y siempre queremos nadar en dirección del caudal. Si está a la baja el sector, van a haber muy pocas acciones que van a estar a la alza. Es decir, muy pocas acciones van a hacer divergencia o van a ir en contra del movimiento del sector. Razón por la cual siempre busco que mi sector, si está a la alza, busco las acciones más fuertes y esas son las que más van a subir. Y si está a la baja, busco las acciones más débiles y esas son las que más van a bajar. Muy bien, entonces volvamos a las láminas, vamos a ver rápidamente lo que sería el Nasdaq y qué representa, que viene a ser otro indicador importantísimo, y luego vamos a ver la parte gráfica. Entonces, ya entendiendo el Standard & Poor's, que representa las 500 acciones más importantes por tamaño de mercado, el Nasdaq es un índice ponderado, donde típicamente de un 40 o 45% del total de esas 2.500 a 3.000 acciones que contiene el índice son tecnológicas, razón por la cual el índice es conocido como el índice de las tecnológicas. Otra forma de ver las tecnológicas es simplemente yéndonos al XLK, que lo acabamos de ver. Es la misma representación. Si colocan una lámina o una gráfica encima de la otra, van a ver que se parecen muchísimo. El Nasdaq tiene otros sectores, como pueden ver acá, el de servicios cerca de un 20% y salud entre un 12,5 y 14%, pero el pesado, digamos, el que le da el mayor movimiento, viene a ser ese 40-45%, que son las acciones tecnológicas. Entonces, ¿cómo interpretamos estos sectores? Bueno, nos vamos a ir a TradingView, rápidamente acá en TradingView, que es una herramienta gráfica, www.tradingview.com, es una herramienta gráfica completamente gratuita, tiene una desventaja que nos saca algunas propagandas, pero podemos utilizarla perfectamente. Es una herramienta que, aquí ven la dirección de la página, es una herramienta que nos permite hacer el análisis en tiempo real, bastante buena, bastante certero los métodos que tiene, o sea, la parte de visualización, etcétera, y está completamente gratis, o sea, no tengo que pasar o, digamos, pagar nada para estar en la misma. La diferencia entre pagar y no es que si tú pagas, te evita la propaganda, como es nuestro caso aquí, el de él y el mío, pero si estás dispuesto a vivir con alguna propaganda que otra y cerrarla, no hay ningún problema, vas a tener una muy buena herramienta de graficación. Entonces, cuando vemos el Standard & Poor's 500, básicamente nos devolvemos al índice y vemos lo que básicamente nos está diciendo. Fíjate que ahora mismo el Standard & Poor's, bueno, si queremos analizarlo, últimamente ha tenido una especie de triángulo, si se quiere, ascendente. Es decir, hemos visto acá, fíjate, la media móvil acá de 200 aguantó. Acá fíjate que cuando toca la media móvil de 200 se rebota rápidamente al alza y tiene una especie de triángulo ascendente que es típicamente una formación en donde la volatilidad o el rango de precio se va disminuyendo y eso antecede a un movimiento, sea alcista o sea a la baja. Cuando veíamos que el Standard & Poor's ha caído un 2,44%, si vemos este último día y lo comparamos con hace exactamente un mes, o sea, nos iríamos al 1 de agosto, básicamente,
veríamos que la diferencia probablemente estaba por aquí, ha caído este porcentaje. Obviamente, si íbamos unos días más atrás, fíjense que la diferencia era mayor, pero bueno, ha estado recuperando. El qué está sucediendo y cómo se interpreta, ya eso obedece a conceptos más adelante, pero lo importante es lo siguiente. En este caso aquí en particular, yo estaba en una tendencia bajista, una serie de máximos cada vez menores. Pueden ver acá este máximo, luego este máximo menor, luego fíjense hasta acá, que fue donde comenzó a recuperar. Entonces tenía una acción que estaba haciendo, un índice que me estaba dando una especie de caída. Vuelvo a hacerlo en el resaltador para que se vea mejor. Una especie de caída que duró, esto fue el año pasado, desde octubre hasta prácticamente finales de diciembre del año 2018. Si ahora bien estaba yo en este momento, mi dirección o la dirección del mercado apuntaba que yo tenía que entrar con acciones a la baja, es decir, la dirección de todos los sectores estaba a la baja. Es un indicador de hacia dónde debo apuntar. Si por el contrario me voy ahora a partir de esa recuperación, fíjense que hemos tenido una serie de máximos cada vez mayores, aún de hecho no se ha roto la tendencia. Fíjate que aquí subió, cae acá, acá ahora mismo está consolidando, pero fíjate que el índice se ha mantenido, si se quiere, a la alza. Aún no ha roto, por ejemplo, este mínimo acá no lo ha roto. Si lo rompiera aquí a la baja, estaríamos hablando de un cambio de dirección como hizo acá. Ya que no lo ha roto, todavía el mercado está, si se quiere, en este digamos, rango. Si el mismo sube, ¿qué voy a buscar yo? Las acciones más fuertes para comprar a la alza. Si el mismo cae, busco las acciones más débiles para entrar al corto. En definitiva, el Standard & Poor's me indica la dirección general del movimiento del mercado. Debo seguirlo, debo seguir el sector en el que se encuentra la acción y debo, por supuesto, buscar en ese sector o en ese grupo de acciones más reducido cuáles son las acciones más fuertes para ir a la alza si el mercado va a la alza. Y si va a la baja, hacer lo mismo, pero con las acciones más débiles. Bueno, veamos el Nasdaq como tal. El Nasdaq, entonces, sería un indicador, pero ya no es el Standard & Poor's que nos muestra los 12 sectores de la economía, sino un indicador específicamente para las empresas tecnológicas. Si vemos y comparamos, van a ver que se parecen mucho. De hecho, el Standard & Poor's y el Nasdaq, bastante parecido, ¿no? Como pueden ver acá. Entonces, estamos teniendo un comportamiento bastante parecido. De hecho, el Nasdaq acá cuando cayó mostró una dirección mucho más estable. ¿Se puede decir que ambos van exactamente igual? No. Obviamente, el Standard & Poor's tendrá algunos componentes que le dé mayor peso o menor peso, dependiendo. Recuerden que el Standard & Poor's tiene un 22% de las tecnológicas, pero además tiene otras empresas. Tiene las financieras, tiene las farmacéuticas, y no todas tienen que obedecer a un comportamiento igual. Pero ahora mismo, si viéramos, el Nasdaq nos está indicando de alguna forma una compresión parecida al Standard & Poor's. La diferencia probablemente, si esto rompe a la alza, yo buscaría las empresas tecnológicas más fuertes y entraría a la alza. Y si caen y rompen este mínimo que vimos por acá, yo buscaría acciones más débiles para entrar al corto. El Dow, si ven el Dow va a ser muy parecido. Quiero insistir, no consideramos mucho el Dow simplemente por el hecho de que el Standard & Poor's es mucho más exacto. El Dow Jones es simplemente un índice un poco más, si se quiere, ponderado, tiene menos acciones, tiene solamente 30 acciones. Fíjense que se parece mucho, no difiere del todo, pero por ejemplo, el Dow no tiene el mismo comportamiento del Standard & Poor's y el Nasdaq, porque el Dow, por ejemplo, tiene a Boeing ahora mismo, que es una acción que es la que más valor tiene y se guía más por Boeing que por acciones como Apple, que es más grande en tamaño de mercado, razón por la cual preferimos usarlo como referencia. No está mal, pero el Standard & Poor's nos da una mejor salud. Sin embargo, la tendencia en todas ellas va a ser muy parecido, en todos los índices, y de nuevo, la clave es ver hacia dónde va el mercado para yo decidir cuál es mi estrategia. Si yo quiero ir a la alza y el mercado va a la baja, aun cuando mi acción sea muy buena, probablemente no va a subir tan rápido como sube el resto del mercado, y viceversa. Entonces, siempre es bueno ir en la dirección del mercado. Muy bien, ya con esto cerramos esta parte de los índices y volvemos a las láminas.